Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita Elizabeth Flores Rojas. Estoy cursando la maestría en innovación educativa. La materia que estoy cursando es la materia de filosofía y desarrollo humano. Y en estos minutos les compartiré sobre el aprendizaje resiliente. Bien, quisiera comenzar estos minutos de charla, de plática sobre lo que significa la resiliencia, para poder hacer esta relación con el aprendizaje, la relación que tiene la resiliencia con otros aspectos de nuestra vida. Eh, es un término que poco a poco se va utilizando más a diferentes aspectos de la vida del ser humano y que son de vital importancia, o que es de vital importancia considerarlo también para el aprendizaje y nuestra formación como docentes y nuestra formación y aplicación hacia las personas que nos rodean, que en este caso, si nuestra profesión es la docencia o estamos trabajando con alumnos, aunque nuestra base no sea la docencia, pero nos estamos formando para tal, es un término y es un concepto que podemos aplicar en esa profesión, en ese día a día con nuestros alumnos y seguramente podemos obtener muchas cosas positivas de. Por lo tanto, quiero comenzar con el término, las definiciones que nos presentan diferentes autores. Por ejemplo, ¿de dónde viene esta palabra, resiliencia? Viene del latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Y por eso quise compartir esta imagen que representa un poco este término, el de dar un salto. Aquí podemos ver en la imagen, pues es un salto de confianza, es un salto hacia viajar en un parapente, a las alturas, con un panorama que se ve en la imagen, un paisaje con un sol resplandeciente, una persona que se atrevió a saltar y me gustó mucho para hacer la relación con resiliencia. Si bien viene del latín resilio, que significa resaltar, rebotar, volver de un salto, es, creo que también es un valor el poder volver de un salto y el darlo también. A veces esos saltos no los damos o las circunstancias no las damos porque nosotros querramos, sino porque la vida nos hace tener estos saltos, tener circunstancias que nos tienen que hacer volver. Esta imagen me gustó porque finalmente da un salto como de fe, da un salto hacia me atrevo, pero al final hay un paisaje, un panorama, una luz que me pueda hacer regresar, una luz al final del camino que me va a hacer volver y que me va a permitir poder sacar lo mejor de esas circunstancias. Y en este caso, el que alguien se haya atrevido a saltar en un parapente y tener este tipo de paisajes, creo que es un ejemplo de lo que es resiliencia. Si bien vamos a ver ahorita algunas definiciones de lo que significa resiliencia, pero quiero comentar que para mí, y con este significado y que viene de la palabra resilio y que viene del latín, es una forma de poder adaptarnos, de poder sacarle jugo, de poder soportar situaciones que pueden llegar a ser negativas, pero que al final no solo soportar, sino adaptar, sino formarlas de manera en que voy a aprender a ser una persona más fuerte. Es decir, pasar esas adversidades que tenemos en la vida, pero que nos hace generar un aprendizaje para ser muchísimo más fuertes en las situaciones que vienen más adelante. Si bien es volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, es qué me hizo dar ese salto, que puedo mejorarlo y que aprendí ya con esas experiencias a saltar, pero ahora muchísimo más alto. Entonces, para mí es eso, es la forma de sacar el lado positivo a las cosas negativas, pero no solo sacarle el lado positivo, sino aprender de ellas. Y para que
en el momento que vuelvan a suceder o que sucedan cosas distintas, pero adversidades, tenga la capacidad y sea una persona muchísimo más fuerte para soportarlo y para afrontarlo de la mejor manera y afrontarlo de manera que me haga una persona mejor, que trascienda, que sea muchísimo más fuerte. Bien, algunas definiciones que sí quiero comentar y que vienen de diferentes autores para aterrizar estos puntos que yo acabo de mencionar con esta imagen, con su significado en latín, pues es de Garmesi en 1991, nos marca qué es la capacidad de recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono, de una incapacidad o de un evento estresante. Quiero ir resaltando algunas palabras que se van a repetir con los otros autores y que de ahí viene también esta definición de mis palabras que les comentaba, el recuperarse, la adaptación, el tener un evento estresante, ¿no? Entonces es una habilidad, son capacidades que vamos a tener para recuperarnos, que nos va a permitir adaptarnos ante situaciones de estrés. Y no solo de estrés, situaciones negativas, situaciones, por ejemplo, aquí lo pone como de abandono, pero diversas situaciones que están ajenas a nosotros y que no podemos controlar y que nos hacen personas, yo creo que muchísimo más sensatas, certeras, fuertes, capaces de lograr lo que queremos. Para Masten en el 2001 es un fenómeno que se caracteriza por tener buenos resultados a pesar de las amenazas para la adaptación y el desarrollo. Y que esta definición de Masten también nos puede aportar en la parte de educación, en la parte de aprendizaje. Cómo lograr un buen resultado a pesar de que existan amenazas. Y las amenazas siempre van a existir. Nosotros no podemos controlar esa amenaza, no podemos controlar todo lo que nos rodea y en nuestros alumnos tampoco podemos controlar esas amenazas que van a presentar. Por lo tanto, cómo este fenómeno de resiliencia va a permitir que a pesar de que nuestros alumnos vayan, por ejemplo, teniendo malas calificaciones, presentando circunstancias adversas, cómo sacar lo mejor de ellos para tener ese resultado positivo, para sacar lo mejor de ellos, para poder tener un buen resultado y que eso, en ese camino, en el proceso de obtener ese resultado, tengan un desarrollo, un aprendizaje, una adaptación, y no solo académicamente, sino de todos los aspectos, dependiendo cuál fue esa situación que los llevó a tener esa amenaza y al final ese resultado positivo. Entonces, esta definición de Masten creo que es una de las definiciones que podemos relacionar un poco más con la educación. Más definiciones, por ejemplo, para Luthar en el 2003, nos marca que es una manifestación de la adaptación positiva a pesar de significativas adversidades en la vida. Nuevamente, como la definición, la primera definición de Gramercy nos habla de una adaptación, pero aquí ya Luthar nos habla de una adaptación positiva. Por eso mencionaba en mis comentarios cómo sacar ese lado negativo de las cosas, de las adversidades, de las situaciones que no podemos controlar. Entonces, una manifestación a la adaptación positiva de adversidades en la vida. Para Fergus y Zimmerman en el 2005, habla también que es un proceso, que la resiliencia es un proceso de superar efectos negativos, de superar exposiciones al riesgo, de superar efectos de afrontamiento, de tener un resultado exitoso, de, a pesar de tener experiencias traumáticas, cómo se genera, cómo se supera esas experiencias traumáticas. Y la evitación de las trayectorias negativas asociadas con el riesgo, que algo diferente a las otras definiciones de los otros autores que ya se había mencionado es estas trayectorias negativas, evitar trayectorias negativas asociadas con el riesgo. ¿Cómo poder ir evitando esos riesgos? Porque si bien nosotros no podemos controlar, seguro que existen factores de riesgo que nos llevan a ciertas circunstancias adversas. Y la resiliencia también en este proceso de aprendizaje nos lleva a conocer ya que puedo llegar a saltar ese factor de riesgo y no llegar a otra adversidad.
Entonces es otra definición que va aumentando y que va mejorando todo lo que hemos estado y complementando todo lo que he estado mencionando con las diversas definiciones. Vemos varias definiciones que nos hablan y que manejan palabras clave: adaptación, positivismo, adversidades, estrés, experiencias traumáticas, superación, y aquí evitar esos factores de riesgo que también al final una resiliencia nos puede ayudar a evitar esos factores de riesgo y en los diferentes aspectos de nuestra vida. Bien, ya conociendo estas definiciones, ya conociendo qué significa resiliencia, vamos a ver un poquito sobre sus características. Este proceso, esta capacidad, esta habilidad, tiene características. Para Garmesy, para Garmesy 1993, nos habla de 3 características. Uno es que ese proceso y esa capacidad va a depender de el temperamento de las personas y su personalidad. Temperamento y atributos de personalidad. Cada uno de nosotros somos seres únicos y irrepetibles, con características distintas, que si bien nos asemejamos a otros, también tenemos ciertamente características diferentes o muy marcadas que hacen que seamos únicos e irrepetibles. Cada uno tenemos un temperamento, una personalidad que nos hace responder y que nos hace ser las personas que somos hoy en día de diferentes maneras. Y ese temperamento y personalidad, por supuesto que se va formando desde la infancia, de la educación que se da en los padres, de la educación que se da en la escuela, pero también tiene que ver con las circunstancias que vivimos y cómo vamos manejando esas circunstancias. Entonces, si una característica de la resiliencia es esto, ¿qué tipo de actividad tenemos? La capacidad reflexiva ante las diferentes situaciones, qué habilidades cognitivas y responsabilidad positiva hacia otros. Todo esto forma nuestra personalidad. Hay personas que a lo mejor son muy pasivas, que son introvertidas, o hay personas que son extrovertidas, que son más activas, que son más sensibles, que son más duras, pero todo eso lo llevó o es parte de su temperamento y su personalidad. Hay personas que reaccionan de manera un poco más agresiva en algunas situaciones o que tienen mayor comunicación asertiva o agresiva o pasiva, pero parte de eso tiene que ver con toda esta formación previa, que fue lo que hizo que se generara todas estas situaciones. Entonces, la resiliencia tiene que estar relacionada con esto, cómo lo fuimos viviendo y cómo nos fueron educando sin querer hacia esa manera de poder superar. Las familias, Garmecy también nos habla de las familias, que ya lo había mencionado. Hay diferentes tipos de familia, pobres, ricas, con extractos económicos, pero no por poner un ejemplo de extractos económicos, sino por las diversas situaciones que presentan las familias. Familias de papá y mamá, familias de solo un papá, de solo una mamá, familias en donde los abuelos tienen ese rol de papás, madres solteras, padres solteros, familias en donde hay problemas de pareja, donde es muchísimo más complicado tener un ambiente familiar a lo mejor más tranquilo, problemas entre papás e hijos. Las familias también van siendo un carácter primordial en la capacidad de resiliencia y de cómo se va a formar. El tercero para Garmecy es la disponibilidad de apoyo social. También qué tanto apoyo de la sociedad y de las personas externas están generando esa resiliencia y permiten esa resiliencia, ¿no? Podemos hablar de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, públicas, privadas, personas que están apoyando, que son externas a la familia, por ejemplo, profesores, las mamás sustitutas, alguien interesado, la iglesia, la religión. Esa disponibilidad de apoyo social es parte de una característica de la resiliencia. ¿Qué tanto tenemos de esas personas externas que van a apoyarnos y que van a ser parte de ese pilar y de esa formación de puedes ser resiliente ante las situaciones, puedes adaptarte, puedes superarte? Y aquí en este ejemplo de profesores, nos toca a nosotros. Muchas veces nosotros vamos a formar esa resiliencia en nuestros alumnos. Muchos de ellos pasan por situaciones adversas, familiares, personales, de salud, económicas,
que afectan ese rendimiento académico. Y a veces solo nos fijamos en, es que estás reprobando, es que no entregas, es que no quieres hacer la tarea, pero hay una historia detrás y que probablemente si nosotros apoyamos podamos formar esa resiliencia que va a generar ese resultado positivo. Por eso es importante ver a nuestros alumnos como esa persona, como esos seres integrales que son y poder apoyarlos a formar o a ser más fuerte y a sacar esta habilidad de los seres humanos que tenemos, porque seguro que todos la tenemos, para sobrepasar todo esto y generar un resultado positivo. Para Comper y Hopkins en 1993 marcan 7 características de la resiliencia. A diferencia de Garmesy, que marca 3, Hopkins y Comper marcan 7. El optimismo, la empatía, un insight, el poder tener esa introspección con uno mismo, competencias intelectuales, autoestima, dirección y misión, determinismo y perseverancia. Esas características para estos autores son básicas en la resiliencia. Aquella persona que tenga optimismo, que sea empática, que se conozca a sí misma, que sea perseverante, que se quiera, que tenga esa competencia intelectual, es aquella que va a poder ser resiliente en muchos aspectos. Por lo tanto, pues nos tocaría formar esto. ¿Qué tanto de nuestros alumnos se conocen a sí mismos? ¿Cómo está su autoestima? ¿Cómo está esa dirección y misión que tienen? Qué tan optimista, qué tan perseverante y poder formarlas, porque indirectamente estas habilidades van a generar esa resiliencia en las personas. Y de eso se trata, de poder saber qué tenemos y qué no tenemos y explotarlas, y sobre todo también en nuestros alumnos. Justo teniendo estas características, estos autores nos hablan de habilidades y de afrontamientos específicos, porque estas características nos lleva a tener una habilidad para tener un mejor manejo de emociones, saber cómo afrontar y tener habilidades para comunicarnos con nosotros mismos, con otras personas, relaciones interpersonales, intrapersonales, la parte social, la parte académica que mencionaba, en la parte de trabajo no siempre trabajamos con las personas que queremos o no tenemos una buena relación o es muy estresante y genera un burnout en el trabajo, pero esta resiliencia nos ayudaría a mejorarlo. Una reestructuración, la planificación, habilidades para la vida, solución de problemas, el apoyar a quitar esa tolerancia a la frustración que yo veo constantemente en las nuevas generaciones. Se genera un problema y ya no saben qué hacer, se les cae el mundo. Y en lugar de sacar esta parte de resiliencia y de, ok, se me cayó el mundo y para mí es lo peor, pues ahora voy a sacar la parte positiva y me voy a hacer más fuerte y voy a aprender de esto. Entonces, estas habilidades las podemos manejar pues en varios aspectos de nuestra vida. Por eso existen estos modelos de resiliencia de Feigus y Zimmerman en el 2005, donde habla sobre la resiliencia compensatoria, una resiliencia protectora, una resiliencia desafiante, una resiliencia compensatoria en la cual hay una protección que opera en una dirección opuesta a un factor de riesgo, ¿no? O sea, nos vamos a, ok, este es el factor de riesgo, me voy hacia el otro lado. El factor de riesgo a lo mejor de enfermarme, de tener malos hábitos de alimentación, pues me voy. ¿Cómo compenso eso? Yo ya sé que si no hago ejercicio puedo subir de peso, ok, pues voy a hacer ejercicio. La parte protectora, cualidad o recursos que moderan los efectos de un riesgo sobre un resultado negativo, ¿no? Esa resiliencia protectora en la cual qué recursos tengo que van a disminuir ese riesgo negativo. El apoyo a la familia, los profesores, los alumnos, la escuela, las instituciones, qué habilidades tengo, la parte de empatía, de conocerme a mí misma, de trabajar sobre eso que sé que no puedo y tiene que ver con uno mismo, pero también apoyado de las demás personas y la resiliencia desafiante de un factor de riesgo y un resultado curvilíneo. Hay momentos en los que estamos arriba, abajo y es un sub y baja de emociones, un sub y baja de eventos y ese tipo de resiliencia en la que de repente tenemos que ser muy fuertes, pero de repente también tenemos que soltarnos un poco, de sacar nuestras emociones y de ahí sacar pilas para volver a ser fuertes. De eso se trata esa resiliencia desafiante. La aplicación, como lo he estado mencionando, pues la podemos aplicar en diferentes aspectos de nuestra vida, en la educación, en la emocional, en nuestra conducta, en el trabajo, con nuestra familia, con todo. Somos seres humanos y siempre vamos a estar
llenos de situaciones. Y esa resiliencia la puedo aplicar en cualquier parte. Por supuesto que en la parte de educación, que eso nos estamos formando para ser mejores docentes, el fomentarlo con nuestros alumnos, el apoyar a generar esas habilidades para que se fomente esa resiliencia, va a ayudar también en este apoyo emocional, en su conducta y finalmente repercutirá en la parte académica, como personas y más adelante, pues como adultos y en su trabajo. Y bien, pues por último, algunas conclusiones de este tema y de lo que he estado comentando a lo largo de estos minutos, pues hay que ver a la resiliencia desde un punto multidisciplinar. Podemos sacarle mucho jugo. Lo relacioné mucho con la parte personal, con la parte educativa, pero todas las áreas del conocimiento, todas las áreas que involucran al ser humano pueden apoyarse de esa resiliencia para sacar lo mejor de las personas. Por eso se aplica en diferentes áreas. El aprendizaje es para toda la vida. Lo que nosotros vayamos construyendo de esas situaciones adversas nos va a ayudar para toda la vida, desde el niño hasta el adulto mayor, y tener una mejor calidad de vida. Y no solo se trata de ser positivos. Si bien es una parte de adaptación y yo mencionaba, hay que sacarle el lado positivo del lado negativo, pero no solo sacarle el lado positivo, porque después puede volver una situación similar, algo negativo. Y no solo es, bueno, ¿cómo le rasco? Pero ¿cómo quieres que sea positiva ante una pérdida, ante una muerte? Sino es más bien aprender a adaptarnos, a aceptar muchas cosas, porque así es la ley de la vida, así pasan situaciones que nosotros no podemos controlar. Y si aprendemos de eso, vamos a poder resolver más adelante otra situación así o adaptarnos o aceptarla muchísimo más fácil. No se trata de, es como cuando a alguien lo lastiman y no se trata nada más por ejemplo, de olvidar las cosas. Más bien es aprender a aceptarlas y a vivir con esa situación que nos marcó, pero que nos dejó algo de aprendizaje. Entonces, no se trata de olvidar, se trata de aceptar, se trata de aprender, porque con eso podemos evitar factores de riesgo negativos más adelante y con eso vamos a poder ser personas que al final se traduce en ser más felices y aprender para uno mismo y aprender para los otros. Y bueno, por último, mis referencias bibliográficas de las definiciones de todo el tema que se estuvo abordando el día de hoy de resiliencia. Agradezco mucho su atención y espero que haya sido desarrollado este tema. Hasta luego.